Hemos ya revisado a grandes rasgos la historia del dinero. Sin embargo, es probable que todavía no estén convencidos de que Bitcoin es realmente dinero, ya que como hemos comentado, es necesario hablar de las características que un objeto debe de cumplir para que sea considerado efectivamente como dinero, y saber si las criptodivisas cumplen o no con las mismas. El primer punto es uno que muchos consideran como el más importante, y que afortunadamente Bitcoin cumple cabalmente. Nos referimos al hecho de que el objeto sea aceptado por personas como un medio de pago a cambio del cual puedan intercambiar bienes o servicios. Y es que como ya hemos comentado desde un inicio, uno de los hechos más importantes que llama la atención de Bitcoin es que actualmente ya se utiliza como dinero por millones de personas que realizan transacciones a diario. De hecho, se está logrando cada vez más su aceptación a nivel global. Y en diferentes partes del planeta hay tanto empresas que han comenzado a aceptar pagos utilizando Bitcoin o empresas constituidas como casas de cambio en las cuales si por ejemplo una persona ha recibido bitcoins enviadas por un familiar que se encuentra en el otro lado del mundo, puede acudir a esta casa de cambio y cambiar sus bitcoins por unidades de la moneda local que todo mundo acepta en ese país donde habita. Claro está también que cada día se suman más y más comercios a los que ya aceptan bitcoins como pago directo. Pero lo que es innegable es que a pesar de que no todas las empresas han dado este gran paso, hay un gran mercado de transacciones que está ocurriendo entre particulares. Es decir, este es el caso en el que directamente dos personas se ponen de acuerdo para intercambiar un bien físico o un servicio a cambio de unidades de Bitcoin. Y como estas transacciones son justamente entre particulares, su ejecución es sencilla y sin tener que pasar por todo un proceso típico de una transacción entre empresa y un particular. Otro rasgo muy importante es que el objeto no debe de ser perecedero y debe de funcionar como depósito de valor. Es decir, no tendría sentido que deseáramos utilizar como dinero un objeto que no podemos realmente acumular debido a que expira rápidamente. Pensemos en fruta o en flores. No tendría mucho sentido que le asignáramos un valor y que lo aceptáramos como medio de pago para que en 1 o 2 días después de que recibimos esta flor o esta fruta se descompongan y pierdan todo su valor. Las criptodivisas de hecho cumplen con estos rasgos, pues queda claro que al existir en medios digitales no son perecederos, por lo que las podemos utilizar cuando sea nuestro deseo sin tener el problema de que nos veamos forzados a consumir antes de nuestro deseo, porque sigue pasando el tiempo y tenemos ese temor de que vayan a dejar de ser válidas. Básicamente que se descompongan, como lo ilustramos con este ejemplo de una fruta o una flor. A este rasgo típicamente también se le conoce como que el medio de pago debe ser durable. Entonces, las unidades de Bitcoin nos van a servir como medio de ahorro, pues podemos acumular en ellas el resultado de nuestro trabajo de la misma forma en que actualmente lo hacemos con el dinero tradicional, cumpliendo una vez más con estas características tan importantes. Otro rasgo característico que es muy importante es que lo que se utilice como dinero, o al menos el material con el que se produce, debe de ser limitado, es decir, debe de ser escaso. Así como sucede con los metales preciosos, que se deben de ir extrayendo de la tierra y después son convertidos en las monedas que utilizamos en nuestra vida diaria. De esta forma podemos concluir que estas monedas se sustentan en este tipo de recursos que es limitado. Pues de hecho, este concepto se adaptó tal cual para el caso de las criptodivisas. Y es que no es posible crear nuevas unidades de Bitcoin de la nada. De hecho, esto implicaría que cualquier persona pudiera incrementar su fortuna al crear artificialmente nuevas monedas. Y de hecho se tiene como límite que solo es posible que se generen 21 millones de unidades de Bitcoin, lo cual se tiene estimado que va a suceder alrededor del año 2140, cerca de los primeros días del mes de octubre, por ejemplo. Por lo tanto, la forma de crear nuevas unidades de Bitcoin, así como de otras criptodivisas, es a través de un proceso que se conoce como minería. Y que no es otra cosa que utilizar el poder de procesamiento de las computadoras que tengamos disponibles para que resuelvan complejos algoritmos que resultan en la creación y liberación de estas nuevas unidades para poder ser utilizadas y al mismo tiempo asegurarnos de la veracidad de las operaciones que se llevan en toda la economía Bitcoin. Esto, bueno, en esta lección solo estamos mencionando a grandes rasgos los conceptos, por ejemplo, el límite de unidades de Bitcoin o claro, el proceso de creación que conocemos como minería.
Pero lo estamos haciendo solo como un adelanto y para que ustedes puedan ir tomando nota y conociendo acerca de estas, cómo las criptodivisas cumplen con los requisitos de dinero, pero que en lecciones más adelante profundizaremos en estos temas. De hecho, por este momento seguimos con características en general que debe de cumplir algo para que sea aceptado de forma racional por las personas en general como dinero. Y acerca de que este objeto que utilicemos debe de ser divisible, lo más fácil para entender este rasgo es retomar una parte del ejemplo que comentamos en la lección anterior acerca del problema del panadero y el curtidor de pieles. Y es que en particular teníamos un momento en el que el panadero encontró a un curtidor donde sí realmente había interés de llevar a cabo una negociación y de hecho llegaron a decidir que les interesaba a uno obtener el pan del otro y al otro obtener la piel del que había curtido. Y es que, si recuerdan, cuando hablamos de ese escenario, comentábamos que por fin el panadero había encontrado a un curtidor de pieles que había accedido a negociar con él, porque le interesaba adquirir pan para consumir. Pero justamente en esa ocasión también planteábamos el problema de que al negociar estas partes ya habían accedido al equivalente en panes de una piel, en hogazas de pan por una piel, por ejemplo. Pero el panadero, al solo llevar 5 hogazas de un tipo de pan, que de acuerdo a la negociación equivalían a la mitad de una piel, de todas maneras no las pudo intercambiar con el curtidor, ya que no es sencillo cortar por la mitad la piel, además de que al panadero no le serviría mucho de esta forma la piel. Por lo tanto, vemos que otro atributo muy deseable del dinero es que puede ser fácilmente divisible en unidades más pequeñas y de esta forma facilitar las transacciones de compra-venta. En el tipo de dinero que ustedes, pues bueno, y todos nosotros estamos muy acostumbrados a utilizar, esto se logra con unidades cada vez menores, como lo son los centavos. Y claro está que las criptodivisas y en general Bitcoin también son fácilmente divididas en denominaciones cada vez más minúsculas. Eh, de hecho, para el caso específico de Bitcoin, es común escuchar la subdivisión de un octavo decimal de un Bitcoin, al cual se le denomina como un Satoshi. Con lo que claramente vemos la facilidad con la que podemos hablar de fracciones de estas criptodivisas cada vez más pequeñas y claro, llevar a cabo con ellas transacciones muy además especiales como el ejemplo de los micropagos que hemos mencionado, donde uno puede enviar una cantidad, pues de hecho bastante pequeña a, a alguna, por ejemplo, una organización sin fines de lucro, pero que cuando se conjunta el envío de todas las personas que quieren ayudar, aunque sea con digamos, un monto pequeño, pues todo se acumula y es algo muy importante para ya esa organización.